Yo voy a empezar por lo que terminó mi compañero, o sea que es otro concurso donde además fue objeto casi como un reflejo del concurso Elviria. Presento el concurso internacional de ideas de Maspalomas Costa Canaria, que se realiza en el 61, pero el fallo ocurre el 9 de enero de 1962, o sea, ayer, hace 57 años, ¿de acuerdo? Y, como decía, fue objeto de mi concurso, fue objeto de mi tesis doctoral. No sé de cuánto tiempo dispongo, creo que por tiempo me quedan 15 minutos. Intentaré ser breve, ¿de acuerdo? Porque creo que quizás estamos todos un poco cansados, pero lo que sí voy a intentar es pretender de poder contarles un relato de la historia de Maspalomas, del sur de Gran Canaria, que está muy poco conocido. Todo el mundo conoce posiblemente que hubo un concurso, que lo ganó un grupo francés, que no fue publicado en ninguna revista española. Le respondo a mi compañero del concurso Elviria, porque no ganó ningún español. Fue esta la razón. Arquitectura expone concurso Elviria porque Picardo gana el segundo premio. Picardo aquí gana una mansión. Primer premio lo gana un grupo francés. El segundo fue Desierto. Fue tanta la excelencia de este proyecto porque que declaran el segundo premio Desierto. Tercero gana un belga. Cuarto, un exequo a un belga, a un francés, perdón, y por último una pequeña mención a Picardo. Empiezo con esta imagen porque creo que define lo que significa el concurso de Maspalomas y el paisaje de Maspalomas. Un sistema dunar, un sistema de riera que desemboca en la playa, una meseta, que conocemos como la meseta de Maspalomas, y una arquitectura en el fondo, que es el faro de Maspalomas. Y sobre ello, el plano propuesto para el concurso, que prácticamente viene camuflado con la topografía o con los elementos del paisaje que reconoce los urbanistas que ganan el concurso. Voy a empezar muy brevemente. Tenemos tres partes en la presentación: estratos de paisaje en la construcción del modelo. Vamos a dar simplemente tres pinceladas a qué significado este concurso en mi carrera investigadora. La parte B, que hablaremos del concurso de Maspalomas y qué implica esto en el paisaje. Haremos muchos viajes para Francia. Nos vamos a convertir en turistas entre España y Francia porque tiene una clara referencia a las políticas y al debate del paisaje que ocurría en aquel año, 1961. Y por último hablaremos del concurso internacional de Maspalomas como evento. ¿Qué significa esto? La celebración de un concurso internacional dentro del imaginario o la mejor estrategia que ha hecho Maspalomas para potenciar la marca de un destino. Bueno, como les decíamos, el paisaje como base y lo natural como argumento es como empieza el trabajo de investigación. Y lo defino como unos paisajes que estructuran territorios costeros. Hay una serie de paisajes que se van maclando dentro de una estructura a simple vista bastante compleja, pero que luego iremos desgranando y veremos lo sencilla que es, porque procede del propio territorio. De aquí pasamos a una segunda experiencia desarrollada en el Master Intelligent Cost, que son, bueno, si antes hablábamos de paisajes que estructuran territorios, ahora vamos a hablar de multiterritorios costeros que estructuran nuevos paisajes turísticos. Es una segunda vertiente dentro de mi carrera investigadora. Para terminar, estas son mucho más tangibles, más físicas, más ligadas al territorio. Para terminar con lo que realmente ahora estamos desarrollando, que es cómo influye el paisaje en las personas. Y lo hacemos a través de una metodología que es el reconocimiento facial, donde detectamos cómo la presencia de naturaleza tiene un impacto directo sobre la reducción de estrés, sobre los niveles de placer de los turistas. Trabajamos teorías basadas en Paul Ekman, James Russell o el propio Kaplan, todo lo que es el Regenerative Environment. ¿Por qué lo enseño? Porque creo que esto pertenece a 60 años. Esto está basado sobre todo en una estructura de cómo generar economía y es muy actual, pero creo que si tenemos que seguir trabajando en el paisaje, tenemos que pensar sobre todo en el usuario, en la persona que va a hacer uso o que va a contemplar dichos espacios.
Y comenzamos con el concurso, con la segunda parte. En 1961 lo gana un grupo de arquitectos franceses que se llama Atea Setup. Por lo general los conocemos como Setup. En realidad el grupo se llamaba Atea Setup. Y entra este concurso en un momento clave en Francia, porque se debate qué es paisaje. Y yo creo que esto es la clave para comenzar cualquier debate sobre turismo y paisaje. ¿Qué significa paisaje? 1961, el arquitecto y paisajista Jacques Simon dice ¿qué es paisaje? Detecta que en los centros turísticos del sur de Francia el paisaje tiene unas propiedades, como es la de capacidad de activar y de ordenar el territorio. El paisaje hasta entonces en Francia y en España se entendía en muchas ocasiones a escala urbana y incluso jardines. Sin embargo, el cambio de escala llega al territorio. Esta persona que se encuentra aquí abajo, esto es un gran ensamble, es una de las políticas urbanas en temas de vivienda en Francia. En su camiseta dice, ojalá se mantenga tal como está, porque reivindica el espacio natural dentro de la ciudad. Esto es lo que reivindicaba Jacques Simon en 1961. Ojalá el espacio natural se quede tal cual está. Bueno, para entender los cambios de escala tenemos que ir a un proyecto de la Atea Setup de 1959, la ciudad de Toulon. Y a través del paisaje, protagonizándolo y poniéndolo en una situación de privilegio, mantiene una zona de bosque, la mantiene protegiéndola y contiene espacios urbanos verdes públicos dentro de la ciudad. Protege un espacio verde. 1959. Doy tan solo un dato. En España los paisajes protegidos en Canarias son de 1992. En 1954 están los parques nacionales, el Teide y la Caldera de Taburiente. Desde estos dos, desde el 54 hasta el 92, hubieron pocas políticas en temas de protección. En 1959, Francia ya protegía un área para darle un carácter organizador al territorio y a la ciudad. Bueno, cambios de escala. Los cambios de escala o continuidad de paisajes, lo vamos a defender a través del proyecto de Cansado, del mismo grupo de franceses, Atea Setup, en 1958, y se encuentra en Mauritania. Y ellos detectan que el paisaje no solo se encuentra a escala territorial, sino desde lo doméstico. Generan un plano donde el clima es bastante árido, a través de una serie de 5 unidades, dentro de cada 5 unidades genera un paisaje diferente y a su vez una serie de agrupaciones de vivienda que agrupa otra serie de espacios públicos dentro, que lo único que diferencia entre el público y el espacio doméstico es un muro de 1,20 para protegerse del viento. Esta continuidad de paisaje es una de las claves que luego vamos a ver en el paisaje, en el plano de Maspalomas. Bueno, seguimos en 1959. Hemos hablado de cambios de escala y continuidad de paisaje. Y si antes debatíamos sobre qué era paisaje, ahora vamos a debatir sobre las políticas urbanas en temas de vivienda, que fue clave para entender el plano de Maspalomas. 2 actuaciones urbanas, los grandes ensambles y los sub. Los sub son zonas urbanas de prioridad y son como grandes intervenciones urbanas de vivienda donde el espacio público empieza a tener protagonismo por primera vez dentro de la ciudad. Son tan grandes estas operaciones, en el caso de los sub van entre 600 y 2.000 viviendas, en el caso de los grandes ensambles llega hasta 5.000 viviendas, que llegan en ocasiones a desestructurar las lógicas más convencionales de la ciudad en la que se encontraba para darle un nuevo orden. 3 propiedades tenían estas intervenciones: capacidad ordenadora, unidades homogéneas y arquitectura como espacio central. En cuanto a la capacidad ordenadora, esto es de 1961, un proyecto de Gouton, André Gouton y de Guillet. En este caso, la clave para generar un espacio público dinámico fue el 35% destinado al espacio verde. Francia dice dentro de sus políticas de vivienda que hay un 35% que tiene que ir destinado al espacio público. Los urbanistas y paisajistas franceses dicen que este espacio
el público, tiene que ser el estructurador de toda la propuesta. Bueno, aquí vemos dos ejemplos. Lo interesante fue que además de estructurar toda la propuesta, empieza a delimitar unidades de habitaciones. ¿De acuerdo? Esto es una unidad, esto es otra unidad, esto es una unidad. En el caso de Maspalomas estaba claro, este es el estructurador y estas son las unidades que delimita. Contiene un paisaje, contiene otro paisaje. A mí me parecía maravilloso que el paisaje fuera contenedor y contenido de sí mismo. Bueno, segunda característica, unidades homogéneas. Si algo caracterizó la capacidad ordenadora fue la flexibilidad. La flexibilidad que daba pie esta estructura organizadora a estas unidades homogéneas. Unidades homogéneas que en este trabajo de investigación le llamamos unidades de paisaje. ¿Por qué? Porque eran libres, eran totalmente flexibles y dinámicas a una estructura que cambiaba. Luego vamos a ver por qué cambiaba. ¿Y por qué cambiaban? Por el gran cambio, lo extraordinario fue que en los grandes ensambles la arquitectura se convertía en el límite o en el perímetro de la unidad urbana. Lo que hace SETAP fue cambiar la arquitectura a la parte central y es el paisaje quien se autodelimita. Hablamos de 1961, cuando era la arquitectura el principal protagonista de las grandes intervenciones urbanas. Bueno, esto dio pie a que en Maspalomas generaran 7 unidades que luego más adelante veremos. Y ahora vamos a hablar del plan de Maspalomas. Hemos hablado de qué era paisaje, cómo se presenta el debate del paisaje, cómo las políticas de paisaje, las políticas urbanas en vivienda, dan pie a una nueva manera de entender el paisaje. Y ahora vamos a entender el plan de Maspalomas a través de las políticas y el debate francés. A través de 4 características: trazas territoriales, geometrías abstractas, siluetas imperfectas y sistemas entrelazados. Y este es el gran descubrimiento. El descubrimiento de Maspalomas, que si hoy vamos, están totalmente desvirtualizadas. Lo extraordinario de este plan, o del grupo que ganó, fue entender la lógica del paisaje de Maspalomas totalmente virgen. Trazas territoriales. La primera traza fue una traza a nivel insular. Hay un sistema de llanuras, ¿de acuerdo?, en la zona este, que corresponde a un sistema radial de rieras. Y hay una que es norte-sur. Se llama Barranco de la Gallega y desemboca en lo que todos conocemos, en la charca de Maspalomas. Esta fue la gran división. La división natural que proviene de la topografía, pero que además le da sentido a la propuesta porque dice, hay una traza del paisaje, de acuerdo, a nivel insular, un cambio de escala, donde me va a dividir la propuesta en 2. ¿De acuerdo? A nivel de uso y a nivel temporal. A nivel de uso, porque aquí se encontraban los hoteles y moteles, bungalows, etc. Y aquí se encontraban las villas de lujo. ¿Por qué? Porque esta era la zona más fragmentada y le daba posibilidad a tener mayor exclusividad y dificultad en el acceso a un cierto turismo de lujo, a cambio de la meseta de Maspalomas, donde se podía encontrar mayor accesibilidad a la playa. Bueno, además temporal, división del territorio, división de uso y división temporal, fines de semana y largas estancias. Estas eran las trazas territoriales. La segunda, frente a una traza territorial, división, la segunda son las estrategias de SETAP, un desarrollo continuo en sentido contrario, en sentido opuesto. ¿A través de qué acción? De un cambio de escala, la capacidad ordenadora de un paisaje que cubre la carretera que viene desde Las Palmas y que terminaba en San Pedro y que continuaba hasta Mogán, ¿de acuerdo? Y que es el estructurador de todo el territorio, que daba o que contenía una serie de unidades de paisaje que contenían a su vez arquitecturas dentro y que daba esta posibilidad de un desarrollo continuo. Tercera característica eran las geometrías. Este es el uso actual.
Geometrías abstractas que provienen del uso agrícola y que ellos transforman en siluetas imperfectas. Siluetas imperfectas que se maclan perfectamente en los sistemas de rieras que pertenecían al paisaje que componía Maspalomas. Yo creo que esto es de lo mejor que tiene el plan de Maspalomas, sin lugar a duda. Cuando descubres que hay un sistema de riera y que estas siluetas corresponden a un maclaje casi milimétrico, el sistema fluvial actual, en 1961, yo creo particularmente que es entender el territorio. Siluetas imperfectas que tienen su división en esta zona, en la zona de la ciudad de Maspalomas, que ellos le llamaban, para generar un gran polo, este. ¿Y por qué lo generan aquí? Bueno, hay un proyecto, que es el Cap d'Agde, que ahora veremos, donde frente a situaciones de atracción paisajística generemos nodos o centros de atracción de nuevas escenas urbanas, ¿no? Bueno, el puerto. Esta situación es, en el plan de Maspalomas, el nuevo centro de gran atracción, como es el puerto turístico. Puertos turísticos que ya se daban en el Acueducto Rosellón, que emulaban determinadas topografías, arquitecturas, topografías, que todos conocemos bien el concepto, y que tiene gran similitud, como decía, con un proyecto posterior, en 1962, donde el lago Luna, la desembocadura a una traza territorial, la cercanía a la playa y la contemplación del mar genera un polo atractivo. Lo mismo ocurría en Maspalomas. Un gran sistema dunar, la atracción por vistas al mar y la charca de Maspalomas generaban el sitio estratégico perfecto para ubicar la nueva escena urbana. Escena urbana que contempla el mar, paisajes de agua. Hasta ahora hemos hablado de paisajes naturales, paisajes verdes. Yo creo que si algo debe potenciar Canarias es justamente los paisajes de agua. CETAP lo entendió en 1961 diciendo las unidades entre rieras, ¿pero dónde? ¿En cotas bajas o en cotas altas? En cotas altas, para contemplar el mar desde cualquier ángulo. Y todas las unidades tienen vistas al mar. Pasamos a describir muy brevemente qué significaba CETAP, quiénes eran. Hay que decir, y lo reivindico ahora porque no lo decía al principio, que esto es un plano que de la misma manera que nace, muere. El mismo año que lo declaran primer premio, no terminan los 6 meses, que ya se desvanece y no se construye. Daré una anécdota, tan solo. ATA CETAP fue un grupo de arquitectos que tienen diferentes nomenclaturas y en 1957 hasta 1972 se llamaban de esta manera. ¿Por qué? Porque ATEA era arquitectura y CETAP era urbanismo. Entendían la arquitectura y el territorio de la misma manera. Entendían la continuidad de lo construido y de lo no construido de la misma manera. Y eran ellos, 3 principales actores, Jean Dimitrijevic, Gus Lagnou, que no lo encuentro por aquí, y Michael Well, que se me pierde. Aquí abajo, Michael Well. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jean Dimitrijevic justo un año antes de que se muriera y me explicaba el plan de Maspalomas y decía cosas tan sensatas como que el paisaje y la propuesta nacía desde el terreno. Luego vamos a ver por qué decía esto. ATA CETAP, como decía, era un grupo de arquitectos y urbanistas que en continuación tenían sinergias entre los diferentes consejos de administración, desarrollo ingenierísticos, etcétera, etcétera. Desarrollaron durante su periodo profesional casi 190 proyectos y creo que más que envergadura en temas de desarrollar estrategias turísticas venía bien justificada. Lo digo porque al final el plan de Maspalomas se desvanece el mismo año y no fue posiblemente por la capacidad de poder desarrollarlo.
Vamos a hablar de la última parte, que es del acontecimiento de Maspalomas. Bueno, el acontecimiento de Maspalomas surge a través del concurso Elviria. O sea, es un promotor privado, el conde de la Vega Grande, que decide que frente a estos terrenos, bajo el consejo de Manuel de la Peña, deciden hacer un concurso internacional. Se presentan 142 propuestas, se inscriben 142 propuestas, presentan 80, pero anterior a este concurso, en 1953, Rubio y Tudurí elabora la primera propuesta para Maspalomas. Cerca, la charca de Maspalomas se encontraba aquí, el faro aquí, y toda esta era la propuesta. Frente a esta decisión proyectual, el conde de la Vega Grande la deja sin desarrollar y unos años más tarde convoca el concurso. Disculpad, me interesa mucho lo que decía Rubio y Tudurí sobre la zona de Maspalomas. El paisaje como concepción esencial de la propuesta, la zona de dunas desechó cualquier solución que sugiriera la posibilidad de civilizarlas, el barranco tenía que conservar su aspecto desértico y la baja altura de las edificaciones rechazando la edificación en altura. El conde de la Vega Grande, cuando declara el concurso, dice que merece que el futuro de lo que pueda ser un excepcional lugar de atracción turística se proyecte en grande y con visión amplia. Este fue el gran motivo de hacer un concurso internacional. Luego se daba cuenta que fue la mejor operación de marketing para promover un destino turístico. Este fue el precedente, como decíamos, no vamos a hablar. El jurado muy parecido, prácticamente similar. Bajo los auspicios de la Unión Internacional de Arquitectos se presentan las bases del concurso. Pierre Vagot, Van der Broek, Franco Albini, Perpignan, Soler, etcétera, etcétera, eran los que componían el jurado. Cosas interesantes dentro de las bases. En ningún momento pretendía ser que se construyera el proyecto, era un concurso de ideas. Se establece el presente concurso como, decíamos, un concurso de ideas. El jurado está capacitado para declarar desierto y conceder a los participantes la mayor libertad. En Francia, los centros turísticos se convierten en el mayor laboratorio para experimentar en temas de paisaje y desarrollo urbano en la década de los 50 y de los 60. Como decía, Franco Albini, Van der Broek, Soler, Pierre Vagot, Manuel de la Peña y Perpignan. Tan solo una anécdota. Pierre Vagot conocía perfectamente las propuestas de Goulignoux porque era compañero de universidad en la École des Beaux-Arts en Francia. Se declara, como decía, el grupo CETAC como primero y características que potenció o que valorizó el tribunal. Frente a la propuesta de CETAP, respetaba las dunas, el oasis, el fondo de la playa, creación de un centro turístico y no una ciudad, estas eran las bases del concurso, centro turístico y no ciudad. Encontraban que dentro de un centro turístico algo había diferente a lo que componía la ciudad convencional. Composición general de calidad y no de cantidad, 59.000 camas proyectaba el concurso de CETAP, el proyecto, y disposición y organización del sistema de espacios libres. Yo creo que estas 3-4 características de las bases fueron lo que dio pie al gran proyecto de CETAP. Este fue el mural que en los almacenes de Guanarteme se proyectó, maqueta, fase de desarrollo, alguna perspectiva del faro de Maspalomas con el hotel, el gran atractivo del puerto, y el plano. Cosas interesantes, Alain Amann fue el encargado dentro del proyecto para desarrollar el concurso. Lo principal fue el terreno condujo a la reflexión o el ámbito físico, el económico y el cultural salieron de las claves para hacer urbanismo. Cosas que decía Jean Dimitrijevic, los valores naturales debían ser respetados en todo momento y la arquitectura no debía ser la protagonista de la intervención. Detrás de este concurso se presentaron grandes arquitectos como podía ser Cano Lasso, Julio Lafuente, etcétera, etcétera. Tenían un gran protagonismo dentro de sus propuestas la arquitectura. Objetivos que planteaba CETAP: crear una estación de turismo de alto alcance turístico, una estación de turismo de alto alcance internacional, aprovechamiento de las instalaciones públicas hidráulicas, adaptación del terreno, distribución de las densidades. Y aquí quiero ir un poco adelante porque en cuanto a densidades,
tenemos que detectar los 6 núcleos principales que ellos desarrollaron, que era el de San Pedro, el de Pasito Blanco, la ciudad de Maspalomas, el campo internacional, el de los ingleses y el de San Agustín. En total fueron 59.000 camas con una gran variedad tipológica. Este fue el plan original, que cuando ganan el concurso lo presentan al promotor. El promotor se entrevista con Manuel de la Peña, el secretario en aquel entonces del concurso, y dice, ¿por dónde empezamos? Pues dice, oye, pues empezamos en San Agustín, en lo que era antes un pequeño hotel, se convirtió en la Rotonda, en un restaurante, y empezaron por ahí porque cuando venías de Las Palmas hay una curva que abre al paisaje de Maspalomas, y decían que lo primero que tenían que ver era esta forma circular frente a la zona de paisaje. Y cerró mi intervención diciendo unas palabras de Michel Well en la primera entrevista, que cuando le comunicaron que habían sido premiados, viene a Canarias, y una de las primeras frases que dice es: la naturaleza nos ha dado lo principal, el clima, el buen sol y un paisaje variado y amplio. A los hombres nos corresponde tan solo hacerlo más fácil. Muchas gracias.